Bienvenidos, buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Hoy es el 19 de septiembre, el jueves de las movilizaciones del gobierno, que arrancan a las 11 de la mañana en diferentes zonas del país. Ya les voy a contar: organizaciones cívicas, sociales, sindicales, mingas, organizaciones étnicas, intentan dar una demostración hoy de calle, que es como lo llama el presidente Petro, con el eslogan de no pasarán. El presidente intentando, el gobierno, sus afectos, intentando presionar a la Corte Constitucional, que debe tomar una decisión sobre el futuro de la reforma pensional, regular, aprobada por el Congreso, con muchos problemas de forma y que se podría caer. Intentan presionar por eso a la Corte Constitucional. Ya les vamos a hablar de lo que se juega a partir de hoy. El presidente Petro sigue con la tesis del golpe de Estado y también ese es uno de los motivos de las banderas de las movilizaciones que hay hoy por todo el país. En Bogotá será a las 11 de la mañana. Si ustedes pueden evitarse el centro de Bogotá, porque las movilizaciones llegan a la Plaza de Bolívar, es mejor que piensen en rutas alternativas. Amanecemos hoy jueves en modo suspensión de los diálogos con el ELN por cuenta del atentado terrorista contra la base militar de Puerto Jordán en Arauca. Finalmente, el gobierno decidió no romper la mesa de negociaciones, sino suspenderla, que es un paso intermedio, intentando darle al ELN una última oportunidad. Ya habían dejado pasar decenas de ataques, secuestros y chantajes, pero finalmente fueron los explosivos de Arauca, por la magnitud, por la barbarie, por lo sangriento del ataque, lo que provoca que el presidente Petro, con su equipo, con los negociadores, inclusive con los países garantes, decida la suspensión de los diálogos. Desde Washington, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dice que hay que redoblar esfuerzos y la presión militar contra el ELN. Dicen los negociadores del gobierno que matar a esos dos soldados, a esos dos muchachos, dejaron heridos graves a 31, lesiona severamente la credibilidad que debe haber alrededor de un proceso de paz. Vamos a hablarles del ELN, vamos a hablarles de las manifestaciones de hoy jueves, de los heridos a propósito en el hospital militar en Bogotá. Hay 24 hospitalizados, 5 se encuentran muy graves esta madrugada en una unidad de cuidados intensivos. Hay una noticia de última hora: Europa acaba de reconocer a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela. Vendrán decisiones individuales ahora de los 27 países miembros de la Unión Europea sobre qué hacen con Nicolás Maduro, sobre qué hacen con Venezuela a partir de enero, cuando debería ser la posesión de este señor Edmundo González, que por otro lado es el motivo de la gran controversia, porque apareció una carta de 2 páginas firmada por él, aparentemente voluntaria, dice el régimen de Maduro, declaración en la que reconoce la autoridad del Tribunal de Justicia y reconoce a Maduro como el ganador de las elecciones del 28 de julio. Es decir, Edmundo González le da un golpe durísimo a quienes sostienen que él es el presidente legítimo. Tenemos noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Hoy se podrá reabrir el restaurante Andrés Carne de Res, el de Chía, después de cumplir la sanción por el accidente de la bailarina Laura Villamil. La artista que en uno de los shows se quemó, el Ministerio de Trabajo investigó por condiciones de seguridad, finalmente se levantaron las sanciones. Y les voy a hablar de la increíble elección del presidente Petro, que finalmente decidió que su candidato en la terna de la Procuraduría será el actual secretario del Senado, don Gregorio El Hash. El símbolo de los políticos, de la politiquería, será el representante del presidente, que decidió de un plumazo saltarse todos los métodos que él mismo había creado. Con polémica jurídica inclusive, el presidente Petro hizo inscribir candidatos, había elegido, se había inclinado por uno de sus candidatos, Héctor Carvajal, finalmente le hicieron conejo, y para ganar, para no dejar que ganen los candidatos o del Consejo de Estado o de la Corte Suprema de Justicia, finalmente el presidente pone el nombre del Hash, con el que considera podría ganar esta batalla política alrededor de lo mucho que se está jugando allí. El Hash, efectivamente, con mucha experiencia en el manejo del Congreso, podría conseguir votos, no sé si los suficientes. Hoy aparece muy cercano a Efraín Cepeda, el presidente del Partido Conservador, que queda, por supuesto, en una encrucijada. El gobierno acusa a Cepeda de participar en un golpe de Estado y ahora Cepeda parece cercano al candidato del gobierno en esta terna para la Procuraduría. 6 de la mañana, 5 minutos. Vamos a hablarles en segundos de estas batallas políticas, pero hay buenas noticias
para la economía, que creció en julio pasado algo más de 3%, según el DANE, que es el segundo mejor crecimiento de este año 2024. El mejor había sido el de abril, cuando hubo un crecimiento superior al 5%. En julio, un crecimiento jalonado por el sector agroindustrial, por el sector público, muy deteriorado todavía el comercio y la industria manufacturera. En economía, el mundo movido hoy por la caída de las tasas de interés ordenada por la Reserva Federal de los Estados Unidos, que bajó 500 puntos básicos, es decir, medio punto porcentual, las tasas de interés, seguramente una caída de los intereses que se sentirá también en la economía colombiana. Tenemos noticias en segundos de los vendavales, de los incendios producto del fuerte calor, de las altas temperaturas. En Bogotá esta mañana incendios en Suba, en Mondoñedo y por la salida hacia Tolemaida, la salida hacia Melgar. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Ochar, declaró calamidad pública en Barranquilla porque ya son miles las familias damnificadas por el vendaval de esta semana. Así que tenemos novedades sobre el tema del clima. Esta mañana amaneció lloviznando en algunos sectores de Bogotá, alguna llovizna que se agradece. Las lluvias fuertes comenzarán a finales de este mes de septiembre. Aquí estamos, los acompañamos en este jueves de marcha 19 de septiembre. Hoy es el cumpleaños 68 de doña Amparo Grisales, una de las leyendas de la televisión colombiana. Aquí está lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Muy lamentable, pero muy lamentable que el gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro le quedó grande la seguridad ciudadana, la paz en el país, porque esa paz total no existe mientras se siga construyendo desde un escritorio y no desde el territorio. El gobierno nacional acaba de suspender los diálogos con el ELN. Durante estos meses el gobierno ha hecho llegar al ELN múltiples propuestas. El proceso de diálogo queda suspendido, su viabilidad está severamente lesionada y su continuidad solo puede ser recuperada con una manifestación inequívoca de la voluntad de paz del Ejército de Liberación Nacional. La gota que derramó el vaso fue el atentado que cometió el ELN contra la base militar en Puerto Jordán, en Arauca. El comandante de las fuerzas militares, almirante Francisco Cubides, presentó un balance de soldados afectados. Tenemos un total de 31 afectaciones, de las cuales hay 2 soldados asesinados por esta arremetida terrorista. Ellos son el soldado profesional Byron Andrés Correa Vargas, oriundo de Florencia. Igualmente, el soldado profesional Julián Patiño Arango, oriundo de la ciudad de Cali. A bordo del hospital militar tenemos a 18 de nuestros soldados, 3 oficiales, 6 suboficiales, 6 soldados profesionales y 3 soldados regulares. Y por esto, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, también ordenó incrementar la ofensiva militar contra este grupo ilegal. Las fuerzas militares han desarrollado operaciones contra todos estos grupos, de manera que ahora, frente a esta clara demostración del Ejército de Liberación Nacional, que no tiene ninguna disposición de paz, los esfuerzos de las fuerzas militares igualmente tienen que redoblarse. Inteligencia militar apunta que el ataque en la base militar de Puerto Jordán, en Arauca, fue ordenado por Arturo Archila Rincón, alias Raúl o Nacho, cabecilla del Frente Domingo Laín del ELN. Por su parte, ya hay una recompensa de hasta 600 millones de pesos por información que lleve a su captura. Además, hubo un pronunciamiento por parte de la viceministra de Defensa, Daniela Gómez. No desfallecer ni un solo minuto en la ofensiva contra el ELN para evitar justamente que se sigan perpetrando estos actos terroristas en lugares como Arauca, Norte de Santander y otros departamentos. El presidente de Fedegan y negociador del gobierno, José Félix Laforí. Este es un nuevo portazo que le da el ELN a las posibilidades de construir escenarios de paz a partir del diálogo. Por supuesto, con transformaciones en los territorios. Creo que no lo entendieron. Creo que no entendieron el espacio que abrió un gobierno de corte y de izquierda. María Alejandra Patiño, la hermana del soldado Julián Patiño, asesinado en el atentado del ELN. Se sentían abandonados, se sentían muy solos, que realmente era solo entre ellos y que lo que Dios quisiera y los guardara de todo mal y peligro. Este es el relato de uno de los soldados que sobrevivió al ataque terrorista del ELN. Cayó adelantico como a 50 metros y en ese momento la onda de la segunda explosión me rompió la cabeza. Y mientras el gobierno
aumentan las operaciones ofensivas contra el ELN, este grupo ilegal sigue atacando a la población civil. Un niño de 9 años resultó gravemente herido luego de que le explotara en una de sus manos una mina antipersonal que encontró cuando estaba jugando a orillas del río en el municipio Medio San Juan en Chocó y que había sido instalada por el ELN. El niño fue evacuado por las fuerzas militares que le salvaron la vida, pero tiene graves heridas en su rostro, en la mano, en el tórax, en el abdomen y en otras partes del cuerpo. Ante la acusación hecha por el presidente Gustavo Petro por la compra y uso del sistema Pegasus para realizar chuzadas, hubo un pronunciamiento por parte del director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemos, el cual no descarta que haya habido espionaje. Hay un gran indicio que sí hubo chuzadas, por ejemplo, la misma demanda que hay o que ganó Cajar contra Colombia, donde condenaron incluso al Estado colombiano para reformar la ley de inteligencia. Ante las investigaciones también se pronunció el general de la policía, William Salamanca. Una vez el señor presidente hizo el anuncio, estructuramos una línea investigativa al interior de la policía y la policía tiene toda la disponibilidad y la disposición para contribuir con lo que requiera la Fiscalía General de la Nación. El presidente Gustavo Petro eligió su nuevo candidato para la terna nuevo procurador general. Se trata de Gregorio El Hach Pacheco, secretario general del Senado, quien competirá por ser jefe de Ministerio Público con Germán Barón Cotrino, quien fue designado por la Corte Suprema de Justicia, y con Luis Felipe Nao, el seleccionado por el Consejo de Estado. La decisión final la tomará el Senado y el elegido reemplazará en enero del 2025 a la actual procuradora Margarita Cabello. Se espera que hoy seguidores del gobierno, sindicatos, centrales obreras e incluso diferentes organizaciones de pensionados participen en la movilización. El presidente de la CUT, Fabio Arias. Vamos a salir a la calle. Ese es el mandato de esta asamblea. Defender al gobierno, rechazar el golpe, defender la democracia, defender las reformas sociales, la paz y la unidad. Por eso nos movilizaremos en Bogotá. A partir de las 11 de la mañana nos concentraremos en la Plaza Bolívar. Sin embargo, también será una semana movida para la oposición, ya que 3 días después, el próximo domingo, convocarán a varias movilizaciones en contra de las reformas sociales y en contra de lo que el presidente ha hablado de un golpe de Estado blando. Y han sido claros también Holman y Colombia entera, ellos han sido claros en decir que el presidente antes de diciembre tiene que salir de la presidencia de la República. A través de la televisión pública, el pastor Alfredo Saade se mostró como el testigo que tiene las pruebas para el plan de asesinato que le tendrían al presidente Gustavo Petro. Dijo que no sería con armas, sino con veneno. A mí no me hablaron de atentado con armas. A mí me hablaron sobre un atentado con envenenamiento. El pasado 14 de septiembre, desde la Universidad Nacional, el presidente Gustavo Petro ya se había referido al testimonio de ese pastor. Y después apareció un pastor evangélico en un aeropuerto y le llegaron otros dirigentes religiosos, dijeron, qué susto, mire lo que escuchamos. Y otra vez lo mismo, en 3 meses o el presidente sale de la presidencia o se muere. El gobierno nacional convocó a un grupo de congresistas para hacer el primer corte de cuentas al plan de reactivación económica. La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, fue quien lideró el encuentro y se habló mucho del plan con los bancos para ofrecer 55 billones de pesos en créditos adicionales, pero no se habló prácticamente nada del lío para sacar adelante el presupuesto en el Congreso de la República. La reunión coincidió con la revelación del DANE de un crecimiento del 3.68% para el mes de julio, impulsado por la recuperación del comercio y el buen momento por el que pasa el sector de la agricultura. La senadora Angélica Lozano. Congresistas de distintas comisiones y partidos estábamos escuchando, viendo lo que ha pasado en este lapso y acordamos cada 6 semanas vernos de cara al plan de reactivación. Después de una verificación de condiciones, el restaurante Andrés Carne de Res Chía obtuvo un certificado de la ARL Sura, que indica que existen condiciones seguras para los trabajadores en este establecimiento. La ministra del Trabajo, Gloria Ramírez Ríos. Una vez validada la certificación emitida por la aseguradora de riesgos laborales Sura respecto de la verificación del cumplimiento de medidas de seguridad y salud en el trabajo del establecimiento de comercio Andrés Carne de Res, ha ordenado el levantamiento de la paralización. El régimen reveló una carta en la que Edmundo González reconoce el triunfo de Maduro. Desde el exilio, el opositor asegura que fue amenazado para que la firmara. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Durante
Durante la noche, la Fuerza Aérea Israelí ha bombardeado hasta 7 localidades en el Líbano, incluido un depósito de armas e instalaciones de Hezbolá. El bombardeo sigue a 2 días de explosiones de los aparatos de comunicaciones del grupo armado, que ha dejado 32 muertos y más de 3.000 heridos. Sin reconocer la autoría de la operación de inteligencia, el primer ministro Netanyahu reiteró su compromiso de retornar a salvo a los israelíes desplazados de la frontera norte con el Líbano. אנחנו נחזיר את תושבי הצפון בבטחה לבתיהם, וכך בדיוק נעשה. Y la árbitra, la mexicana Karen Hernández, le pone punto final a este juego de Pascual. En esta semifinal celebra Japón. Japón venció a Países Bajos 2-0 en las semifinales del Mundial Femenino Sub-20, asegurando su lugar en la final. Makata Matsuo fue la estrella del partido, anotando ambos goles para el equipo japonés. El primer gol llegó al minuto 55 y el segundo gol llegó al minuto 88. Estás escuchando